William Shakespeare. Qué bueno es esto de la interpretación, porque hoy nos visita nada más y nada menos. ¿Lo decimos? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que Enrique estará preparado ya? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Recibimos a Hamlet. ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Morir. Dormir. Nada más. ¿Y si durmiendo terminaran las angustias? Y los 1000 ataques naturales, herencia de la carne. Sería una conclusión seriamente deseable. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar. Sí, ese es el estorbo. Pues, ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Pues, ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la arrogancia del cargo, la tardanza de la ley, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de este mundo? Si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada, de cuyas fronteras ningún viajero vuelve. Detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes
el color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento. Y empresas de gran peso y entidad, por tal motivo, se desvían de su curso y ya no son acción. Pero alto. La bella Ofelia. Hermosa. En tus plegarias recuerda mis pecados. Ay, Enrique, ya está. Ya está. Bueno, tranquilos, a partir de aquí ya sabéis que el jurado es el que tiene que decidir para la segunda fase. Vamos a descansar, que se lo merece.